Esta noche, comenzamos con imágenes recién publicadas de nuestra fuerza de defensa. 3 buques de guerra chinos han sido avistados frente a la costa de Sídney. Si bien no se ha revelado su ubicación exacta, se sabe que se encuentran a unas 150 millas náuticas de la costa, una distancia similar al trayecto entre Sídney y Canberra. Este movimiento se interpreta como una agresiva demostración de fuerza por parte de China. Pero lo que muchos quizá no sepan es que Australia se ha convertido en una especie de arma secreta. Sí, lo oyeron bien. En los próximos años, e incluso décadas, desempeñará un papel fundamental en la contención del creciente poderío militar de China. No se trata solo de alianzas, se trata de posicionamiento estratégico, desarrollo militar y exhibición de poder. En el remoto norte de Australia, algo a gran escala está sucediendo. Se están expandiendo las bases aéreas, llegan buques de guerra a puerto y los marines estadounidenses se entrenan junto a las fuerzas australianas. En la RAAF Tyndall, por ejemplo, se están construyendo nuevas instalaciones para albergar bombarderos de largo alcance capaces de alcanzar la puerta de entrada a China. Al mismo tiempo, el Pacto AUKUS está introduciendo submarinos de propulsión nuclear en la ecuación, transformando completamente la capacidad militar de Australia como nunca antes hemos visto. ¿Pero por qué Australia? ¿Y por qué ahora? La respuesta reside en el equilibrio de poder global, la estrategia militar y la necesidad de contener a los adversarios en una región cada vez más tensa. El siglo XXI se perfila como una importante lucha de poder entre Estados Unidos y China, y el Indo-Pacífico es el escenario principal. Para China, esta región va más allá de la geografía. Se trata de supervivencia, influencia y dominio. Alberga algunas de las rutas comerciales más transitadas del mundo, vitales para el dinamismo de la economía china. Además, el Indo-Pacífico sirve como escudo de seguridad. Cuanto más cerca están las fuerzas militares extranjeras de sus fronteras, más expuesta y vulnerable se siente China. Por eso Pekín está tan comprometido con consolidar y expandir su influencia allí. Controlar esta región le daría a China una ventaja estratégica, no solo económica, sino también militar y política. Por lo tanto, el Partido Comunista Chino busca reducir al máximo la presencia e influencia estadounidenses. Y no se detiene ahí. China está expandiendo activamente su territorio. La hemos visto construir islas artificiales en el mar de China Meridional, ocupar aguas internacionales e incluso militarizar estas zonas. Y, por supuesto, siempre existe la amenaza persistente de una invasión de Taiwán. Cuanto más avanza China hacia el sur, más cerca está de rodear a los países vecinos y, finalmente, llegar a Oceanía, incluida la propia Australia. En este vídeo, exploraremos cómo Australia y Estados Unidos están cooperando, a menudo en silencio, para contener el avance de China. Esta alianza, sin embargo, no es nueva. Ambos países llevan mucho tiempo colaborando y comparten una importante base histórica. Ambos fueron colonias británicas, y como tales, heredaron valores similares, la democracia, el idioma inglés y objetivos estratégicos similares. También son naciones con vastos territorios terrestres y marítimos, con posiciones clave en el escenario geopolítico mundial. La cooperación entre Australia y Estados Unidos comenzó a tomar forma en las primeras décadas del siglo XX, en un momento de importantes transformaciones políticas, militares y económicas en el panorama internacional. Durante el siglo XIX y gran parte de los primeros años del siglo XX, Australia había sido, clara y directamente, una colonia dominada por el Imperio Británico, cuya influencia moldeó no solo su política interna, sino también sus relaciones internacionales y estrategias de defensa. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XX, el país comenzó a buscar su propia identidad en los ámbitos diplomático y militar, impulsado por una serie de factores internos y externos. Uno de estos factores cruciales fue el gradual distanciamiento de Australia de la influencia británica directa, resultado de la creciente necesidad de adaptarse a un mundo que ya no estaba dominado exclusivamente por los imperios europeos tradicionales. El cambiante panorama político, económico y tecnológico abrió espacio para que Australia buscara nuevas alianzas y socios estratégicos que pudieran ayudar a proteger sus intereses regionales, especialmente ante las amenazas emergentes en el Pacífico y la creciente importancia global de Estados Unidos. En este contexto, uno de los episodios más emblemáticos y simbólicos de esta transformación tuvo lugar en 1908, cuando Alfred Deakin, entonces primer ministro australiano, tomó la histórica iniciativa de invitar a la flota norteamericana, conocida como la Gran Flota Blanca, a una visita oficial a territorio australiano. La Gran Flota Blanca era una fuerza naval compuesta por 16 buques de guerra potentes y modernos para la época,
enviados por el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, en una demostración de fuerza y capacidad naval en todo el mundo. La llegada de esta flota a puertos australianos marcó un acontecimiento sin precedentes. Era la primera vez en la historia que una armada distinta a la británica desembarcaba en suelo australiano. Este gesto representó una ruptura significativa con la tradición histórica de una alianza casi exclusiva entre Australia y el Reino Unido, y simbolizó la apertura oficial a una nueva etapa en las relaciones internacionales australianas. La visita de la Gran Flota Blanca no solo significó un reconocimiento por parte de Estados Unidos de la importancia estratégica de Australia en el Pacífico, sino que también indicó un creciente interés estadounidense en forjar una sólida alianza con el país, que en ese momento comenzaba a consolidarse como una potencia regional emergente. Además del aspecto diplomático y simbólico, esta visita tuvo profundas implicaciones prácticas para la defensa y la seguridad de Australia. A partir de ese momento, los líderes australianos comenzaron a considerar a Estados Unidos como un socio estratégico clave, especialmente para la protección de sus costas e intereses en el Pacífico, una región que ya mostraba claras señales de tensión con el crecimiento de potencias asiáticas como Japón. Con ello, ambos países comenzaron a sentar las bases de una cooperación militar y diplomática que, durante las décadas siguientes, se formalizaría en acuerdos y alianzas, culminando, por ejemplo, en la Alianza ANZUS, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, firmada tras la Segunda Guerra Mundial. Así, la visita de la Gran Flota Blanca en 1908 puede considerarse un hito histórico que inició un proceso gradual pero fundamental de reorientación estratégica de Australia, desde un distanciamiento progresivo de la tutela británica hasta un acercamiento estratégico a Estados Unidos. Esta relación se fortalecería considerablemente durante las crisis y guerras del siglo XX, convirtiéndose en una pieza central de la arquitectura de seguridad de la región del Pacífico y uno de los pilares de la política exterior y militar australiana hasta la actualidad. Desde principios del siglo XX, la relación entre Estados Unidos y Australia se ha visto marcada por una serie de acontecimientos históricos que han profundizado su cooperación militar, especialmente en tiempos de guerra. Esta alianza cobró fuerza e importancia durante las dos guerras mundiales, cuando ambos países, a pesar de sus distintas trayectorias diplomáticas y políticas, lucharon codo con codo por objetivos comunes. En la Primera Guerra Mundial, aunque Estados Unidos entró en el conflicto más tarde, en 1917, y Australia, como parte del Imperio Británico, ya había estado involucrada desde 1914, ambos países se encontraron en el mismo campo de batalla contra las potencias centrales. Sin embargo, al final del conflicto, surgieron algunas diferencias notables entre ellos, especialmente en cuanto a las condiciones de la paz y la futura reorganización geopolítica de Europa y del mundo. Estas diferencias reflejaban tanto las distintas perspectivas políticas como las prioridades nacionales específicas de cada país. No obstante, estos desacuerdos no fueron suficientes para poner en peligro la alianza emergente entre Australia y Estados Unidos, que se consolidaría y ampliaría en las décadas siguientes. Fue durante la Segunda Guerra Mundial que esta alianza alcanzó su máximo apogeo y se convirtió en una fuerza cohesionada e indispensable, especialmente en el contexto del teatro de operaciones del Pacífico. El conflicto contra el Imperio japonés representó un punto de inflexión para Australia, cuya seguridad se vio directamente amenazada por la rápida expansión japonesa en la región. Estados Unidos, tras el ataque a Pearl Harbor en 1941, entró en la guerra con fuerza y estableció bases y operaciones militares significativas en territorio australiano, convirtiendo al país en uno de los principales centros de mando y logística aliados en la región. La cooperación militar entre las fuerzas estadounidenses y australianas fue intensa y multifacética, abarcando batallas terrestres, navales y aéreas. Esta experiencia conjunta creó un profundo vínculo, que se manifestó no solo en términos estratégicos, sino también en los lazos humanos y culturales entre las fuerzas armadas de ambos países. Así, el Pacífico se convirtió en uno de los primeros y más claros ejemplos de estrecha cooperación militar entre Australia y Estados Unidos, una alianza que no ha hecho más que fortalecerse desde entonces. De cara al siglo XXI, esta colaboración ha seguido expandiéndose y adaptándose a las nuevas realidades geopolíticas y tecnológicas. Un ejemplo emblemático de esta evolución es el ejercicio militar conjunto denominado Sable Talismán lanzado en 2005. Talismán Sabre se ha convertido en un pilar fundamental de la alianza estratégica entre ambos países, sirviendo como plataforma anual para mejorar la interoperabilidad, la capacidad de respuesta y la coordinación operativa entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Australia.
El ejercicio se realiza cada 2 años, involucra a decenas de miles de militares de ambos países y destaca por la complejidad y la escala de las operaciones simuladas. Además de Australia y Estados Unidos, Talismán Sabre reúne frecuentemente a otros aliados clave de Asia-Pacífico, como Japón, Corea del Sur y el Reino Unido, lo que refleja la creciente importancia de las alianzas multilaterales para mantener la estabilidad regional. Las simulaciones abarcan múltiples dominios de combate, tierra, aire y mar, y se llevan a cabo en vastas zonas del norte de Australia, aprovechando la diversidad del terreno y los espacios abiertos para realizar pruebas y entrenamientos rigurosos y realistas. Es importante aclarar que el nombre, Sable Talismán, a veces se le ha llamado erróneamente Talismán Shore, un nombre inapropiado debido a malentendidos o traducciones incorrectas. Sin embargo, el nombre correcto simboliza la fuerza y la preparación de las Fuerzas Armadas Conjuntas, evocando la imagen de una espada afilada y decisiva, símbolo de la capacidad conjunta de Australia y Estados Unidos para responder a las amenazas y desafíos de seguridad. Por lo tanto, Talismán Sabre no es solo un ejercicio militar rutinario, sino que representa la materialización de décadas de cooperación estratégica, fortaleciendo los lazos de confianza y las capacidades de defensa conjuntas entre ambos países. Además, refleja la importancia que ambos otorgan a la seguridad del Indo-Pacífico, especialmente en el contexto actual de tensiones geopolíticas y la creciente competencia entre las grandes potencias de la región. Con este ejercicio, Australia y Estados Unidos demuestran no solo su compromiso mutuo, sino también su visión compartida de un entorno regional estable, seguro y próspero. Estos ejercicios no son solo entrenamiento, sino señales estratégicas. Demuestran interoperabilidad, preparación para la defensa compartida y una postura unificada en el Indo-Pacífico ante la creciente asertividad china. La base Tyndall de la RAAF desempeña un papel fundamental en este contexto. A medida que se expande para dar cabida a bombarderos estadounidenses de largo alcance como el B-52, su importancia aumentará. Su propósito es permitir un despliegue rápido y la proyección de poder en el mar de China Meridional y el Indo-Pacífico en general en caso de conflicto. Esta profundización de la integración militar entre Estados Unidos y Australia, a través de ANZUS, ejercicios conjuntos y ahora el Pacto de Submarinos de Propulsión Nuclear AUKUS, refuerza la nueva posición de Australia, no solo un aliado, sino una potencia de primera línea en un orden global cambiante. En Tyndall, una base militar estratégica en un lugar de importancia geopolítica del norte de Australia, se está llevando a cabo un ambicioso proyecto de expansión de infraestructura militar para fortalecer significativamente la capacidad operativa de la Real Fuerza Aérea Australiana, RAAF, e intensificar la colaboración con Estados Unidos. Un aspecto clave de este desarrollo es la construcción de una nueva plataforma de estacionamiento de aeronaves, diseñada para albergar 4 de las aeronaves más robustas y cruciales de la flota australiana, los aviones cisterna KC-30. El KC-30 es un avión cisterna de nueva generación que desempeña un papel estratégico vital para Australia y sus aliados. Su función principal es el reabastecimiento en vuelo, una capacidad tecnológica que está transformando el alcance operativo de las fuerzas aéreas. Con esta capacidad de reabastecimiento en vuelo, los cazas y otras aeronaves de combate pueden permanecer en misiones durante mucho más tiempo, recorrer mayores distancias y realizar operaciones ofensivas y defensivas en zonas remotas y más allá de sus bases. De esta manera, el KC-30 amplía el alcance de las fuerzas aéreas, permitiendo realizar ataques y patrullajes a distancias que antes se consideraban inviables, y aumenta la flexibilidad y la resiliencia de la Fuerza Aérea Australiana en el Pacífico y más allá. Paralelamente a este esfuerzo australiano, Estados Unidos planea construir su propia base aérea en la misma base, con dimensiones aún más impresionantes. Esta instalación estará diseñada para albergar hasta 6 bombarderos estratégicos B-52 Stratofortress 3, una de las aeronaves más emblemáticas y potentes de la Fuerza Aérea estadounidense. Los B-52 tienen un alcance intercontinental excepcional y son capaces de portar una amplia gama de armas, incluyendo armas nucleares y convencionales, lo que les otorga un papel central en la disuasión estratégica y la proyección militar de Estados Unidos. La construcción de esta base de B-52 en Tyndall reviste una importancia geoestratégica crucial. Gracias a su ubicación privilegiada, la base australiana permitiría a estos bombarderos operar desde un punto avanzado en el Indo-Pacífico, lo que les permitiría llegar directamente a China continental sin necesidad de reabastecimiento adicional.
Esta capacidad proyecta una presencia militar estratégica vital para Estados Unidos y sus aliados, reforzando la disuasión ante posibles agresiones y garantizando una sólida posición de seguridad en la región. Además, la presencia conjunta de estas instalaciones en Tyndall simboliza la profundidad de la alianza militar entre Australia y Estados Unidos, que han invertido significativamente en el fortalecimiento de sus capacidades conjuntas en un momento en que el equilibrio de poder en el Indo-Pacífico cambia constantemente. El aumento de la presencia militar en esta región refleja la preocupación por la expansión de la influencia de las potencias rivales y la necesidad de garantizar la libertad de navegación, la estabilidad política y la seguridad económica de los países aliados. La base Tyndall no es por tanto solo un complejo militar, representa un punto clave en la estrategia de defensa conjunta entre Australia y Estados Unidos, con una fuerte inversión en infraestructura que soportará operaciones aéreas de alta complejidad y largo alcance, ampliando el espectro de acción de las fuerzas aliadas y reforzando su compromiso con la seguridad regional y global. La base de la Real Fuerza Aérea Australiana, conocida como RAF Darwin, está estratégicamente ubicada a aproximadamente 6,5 kilómetros, unas 4 millas, al noreste de la ciudad de Darwin, en el territorio del norte de Australia. Esta proximidad a la capital regional no solo es geográfica, sino también funcional y simbólica, ya que la base comparte su pista principal con el Aeropuerto Internacional de Darwin, una instalación civil que opera vuelos nacionales e internacionales. Esta coexistencia de operaciones militares y civiles resalta la importancia estratégica de la región para Australia, especialmente en un contexto de creciente atención a la seguridad en el Indo-Pacífico. La RAF Darwin es uno de los principales centros militares de Australia para ejercicios y operaciones conjuntas con sus aliados, y ha acogido numerosas maniobras militares conjuntas entre las Fuerzas Armadas australianas y estadounidenses. Estas actividades son esenciales para fortalecer la interoperabilidad, la preparación y la capacidad de respuesta rápida en situaciones de crisis o conflicto en la región, especialmente ante la dinámica de seguridad cada vez más compleja y desafiante que caracteriza el siglo XXI. En los últimos años, uno de los aspectos más destacados de esta colaboración ha sido la inversión de Estados Unidos en instalaciones específicas para apoyar la operación de sus modernas aeronaves multifunción. Un ejemplo notable es el depósito de combustible recientemente construido en la base para dar servicio a MV-22 Osprey, un avión revolucionario de la Marina de los EU, que combina características únicas de los helicópteros y aviones convencionales. El MV-22 Osprey posee una innovadora capacidad que le permite realizar despegues y aterrizajes verticales, similares a los de un helicóptero, gracias a sus rotores basculantes, que pueden posicionarse hacia arriba. Durante el vuelo, estos rotores giran hacia adelante, transformando al Osprey en una aeronave de alta velocidad, capaz de cubrir largas distancias con agilidad y eficiencia. Esta versatilidad ofrece una enorme ventaja táctica y operativa, permitiendo misiones de transporte rápido de tropas, equipo, evacuaciones médicas y operaciones especiales en entornos diversos y desafiantes, incluyendo zonas remotas o de difícil acceso por tierra. Reconociendo la creciente importancia de estas aeronaves para sus operaciones en la región, Estados Unidos no solo ha construido el depósito de combustible para garantizar el suministro seguro y eficiente de Ospreys, sino que también planea ampliar la zona de estacionamiento existente en la RAF Darwin. Esta expansión está diseñada para dar cabida a un número aún mayor de estas aeronaves, lo que refleja la mayor presencia militar estadounidense en el norte de Australia y la necesidad de apoyar operaciones aéreas cada vez más complejas y frecuentes. Esta infraestructura ampliada no solo facilita el mantenimiento y el rápido despliegue de los MV-22 Ospreys, sino que también mejora la capacidad logística de la base para responder a crisis regionales, realizar ejercicios a gran escala y mantenerse preparada en un escenario de creciente competencia estratégica en el Indo-Pacífico. Además, la presencia consolidada de estas aeronaves en Darwin demuestra el compromiso continuo de Estados Unidos con la seguridad y la estabilidad regionales, en estrecha colaboración con las fuerzas australianas. Por lo tanto, la RAF Darwin sirve como un centro clave para la proyección de poder y la cooperación militar entre Australia y los Estados Unidos, integrando tecnología avanzada, capacidades operativas y estrategias conjuntas destinadas a garantizar la paz y la seguridad en una de las regiones más dinámicas y sensibles del mundo contemporáneo. Además de su relevancia estratégica y militar, tanto Tyndall como la RAF Darwin se ubican en una región con características geográficas y demográficas muy particulares, lo que contribuye decisivamente a su funcionalidad e idoneidad como sedes para operaciones importantes y ejercicios militares conjuntos.
Ambas bases se ubican en la vasta y escasamente poblada región, Territorio del Norte, una de las regiones más grandes y menos densamente pobladas de Australia, que juega un papel clave como espacio privilegiado para operaciones militares a gran escala. En términos de población, el Territorio del Norte cuenta con poco más de 250.000 habitantes, según los datos más recientes de 2023. Esta población está distribuida de forma extremadamente dispersa en una vasta área que abarca aproximadamente 1,35 millones de kilómetros cuadrados, o, en términos imperiales, alrededor de 520.000 millas cuadradas. Para que se hagan una idea de la magnitud de este espacio, esta área es mayor que países enteros como Francia o España, pero tiene una población equivalente a la de una ciudad pequeña, lo que resulta en una densidad de población extremadamente baja. La densidad de población en el Territorio del Norte es de aproximadamente 0,19 personas por kilómetro cuadrado, lo que equivale a aproximadamente 0,5 personas por milla cuadrada. En otras palabras, por cada kilómetro cuadrado de esta región hay menos de una quinta parte de la población, lo que la convierte en una de las zonas más despobladas no solo de Australia, sino de todo el planeta. Este factor demográfico tiene implicaciones muy positivas para la instalación y operación de bases militares, ya que significa que existen vastas áreas de terreno prácticamente libres de aglomeraciones urbanas o rurales, lo que permite realizar ejercicios militares complejos y potencialmente ruidosos sin causar perturbaciones significativas a la población civil. Otro aspecto crucial que hace de esta región un lugar ideal para operaciones militares es su clima predominantemente seco y estable durante todo el año. El Territorio del Norte se caracteriza por un clima semiárido a árido, con largos periodos de sequía y altas temperaturas, especialmente durante la temporada de calor. Esta condición climática facilita la realización de ejercicios militares, ya que reduce la ocurrencia de fuertes lluvias, tormentas o condiciones meteorológicas adversas que podrían interferir con el entrenamiento, las maniobras aéreas y terrestres o el mantenimiento de las instalaciones. La combinación de una gran disponibilidad de tierras, una baja densidad de población y un clima favorable hacen del Territorio del Norte un entorno ideal para realizar grandes ejercicios militares conjuntos, como el Sable Talismán. Este ejercicio bienal, que involucra a decenas de miles de militares de diferentes países aliados, requiere extensas áreas para simular combates terrestres, aéreos y navales, a menudo con munición real y movimientos estratégicos complejos. La ausencia de grandes poblaciones cercanas minimiza los riesgos para la población civil y aumenta la libertad de maniobra de las fuerzas militares. Además, la ubicación remota y el entorno natural de la región permiten a las tropas adaptarse a condiciones difíciles, simulando operaciones en terrenos variados y climas rigurosos propios de otras partes del mundo. Esto aumenta la preparación y la capacidad de respuesta de las fuerzas, fortaleciendo la cooperación entre los países involucrados y garantizando su preparación para afrontar una amplia gama de escenarios posibles. En resumen, el Territorio del Norte, con su vasta extensión territorial, su reducida población y su clima estable, ofrece un espacio estratégico y práctico para el desarrollo y la conducción de operaciones militares a gran escala. Estos factores, junto con la proximidad de Tyndall y la RAAF Darwin, refuerzan la importancia de esta región como centro clave de defensa y seguridad para Australia y sus aliados en la región del Indo-Pacífico. Las zonas remotas de Australia Occidental y Queensland también son ideales para este tipo de bases. Se ha considerado la expansión y modernización de bases existentes, como la base Curtin de la RAAF y la base Learmont, para uso estadounidense. Estas bases están estratégicamente ubicadas a 4.800 kilómetros, 3.000 millas, de este a oeste, lo que impediría que China asestara un solo golpe mortal. Esto también permitiría a Estados Unidos continuar proyectando su fuerza contra China incluso si China destruyera una de estas bases remotas. Además, Australia también busca modernizar su pista de aterrizaje en las Islas Cocos. Estos pequeños atolones de coral se encuentran en el Océano Índico, al noroeste de Australia continental y al sur de Indonesia. La expansión permitiría el aterrizaje de aeronaves militares más pesadas, como el P-8A Poseidón, también conocido como cazador de submarinos. El P-8A podría utilizarse para monitorear la actividad naval china en la región. Por ello, la Armada estadounidense ya ha incluido a las Islas Cocos como posible ubicación para colaborar con Australia en este nuevo proyecto. Ahora bien, hay un elemento clave más en la alianza entre Estados Unidos y Australia que aún no hemos abordado. Además de los ejercicios militares en curso y los tratados vigentes como ANZUS, está AUKUS. Este es el último avance en la relación de seguridad entre Estados Unidos y Australia.
AUKUS es una alianza de seguridad trilateral entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos. Su propósito es renovar el antiguo Tratado de la Guerra Fría, ANZUS. Nueva Zelanda ha estado prácticamente inactiva en ANZUS desde la década de 1980, debido a sus políticas antinucleares y antimilitaristas, lo que hace necesario un nuevo acuerdo. En esta ocasión, incluso el Reino Unido ha sido incluido, lo que marca su primera alianza de seguridad con una Australia independiente. El acuerdo se anunció en septiembre de 2021 y busca fortalecer los lazos de seguridad entre los tres países. Incluye la profundización del intercambio de inteligencia y tecnología, así como la expansión de la infraestructura militar y las cadenas de suministro. El acuerdo se basa en dos pilares principales que tendrán un impacto significativo en Australia. El primero es dotar a la Armada Australiana de submarinos de propulsión nuclear. Además, Estados Unidos y el Reino Unido enviarán sus propios submarinos nucleares para realizar rotaciones frente a las costas australianas. Se espera que los submarinos estadounidenses comiencen estas rotaciones frente a la costa oeste de Australia en 2027. El segundo pilar del tratado se centra en mejorar las capacidades cibernéticas de las Fuerzas Armadas australianas. Esto incluye la inteligencia artificial, la computación cuántica y la infraestructura hipersónica. El tratado responde directamente a la percepción actual de China como una amenaza creciente para la estabilidad en la región del Indo-Pacífico. Esto se debe al creciente poder militar y a su retórica agresiva, especialmente a sus amenazas a Taiwán y a sus esfuerzos por expandir su influencia en la región. Los orígenes de este tratado se remontan a mediados de la década de 2010, cuando la Armada australiana buscaba un sustituto para sus anticuados submarinos de la clase Collins. Para ello, se asoció con Francia. En 2016, el entonces primer ministro Malcolm Turnbull firmó un acuerdo de $50,000 millones australianos con Naval Group, una empresa francesa, para ayudar a construir una nueva clase de submarinos. Estos nuevos submarinos se basarían en los submarinos nucleares franceses conocidos como Barracuda. Para 2019, ambas partes habían acordado construir 12 submarinos en suelo australiano. Sin embargo, el proyecto sufrió numerosos retrasos y sobrecostos, casi duplicándose hasta los $90,000 millones australianos. El acuerdo se estancó. En junio de 2021, la preocupación por los costos y los retrasos seguía en aumento. Esto llevó a algunos parlamentarios australianos a considerar un plan alternativo en caso de que el acuerdo con Francia fracasara. A pesar de estas preocupaciones, el primer ministro Scott Morrison se reunió con el presidente Macron para reafirmar su compromiso con el proyecto. A finales de agosto de 2021, los ministros de Defensa de Francia y Australia reafirmaron este compromiso. Sin embargo, 3 semanas después, Australia rescindió abruptamente el acuerdo. Ese mismo mes, se anunció por primera vez AUKUS. En 2021, Australia negociaba en secreto un nuevo acuerdo con Estados Unidos y el Reino Unido, sin el conocimiento del gobierno francés ni del grupo naval involucrado en el acuerdo anterior. De hecho, Australia abandonó el contrato de submarinos nucleares con Francia a cambio de un acuerdo considerado más ventajoso con Estados Unidos y el Reino Unido. Durante la cumbre del G7 en Cornualles, Inglaterra, en junio de 2021, el entonces primer ministro australiano, Scott Morrison, se reunió con Boris Johnson y Joe Biden, excluyendo deliberadamente a Emmanuel Macron. El nuevo tratado se debatió y acordó en secreto. Esto solo fue posible gracias al Brexit, que eximió al Reino Unido de informar a la Unión Europea sobre sus medidas de seguridad. La reacción de Francia fue intensa. Macron se indignó por haber sido excluido de las negociaciones de AUKUS, Australia, Reino Unido, EU. En respuesta, Francia incluso retiró a sus embajadores en EU y Australia y amenazó con retrasar las negociaciones sobre un acuerdo comercial entre Australia y la Unión Europea. Clement Beaune, un alto funcionario francés, afirmó que la confianza entre Francia y Australia se había roto y que sería difícil reconstruirla. También criticó al Reino Unido, calificándolo de vasallo de los estadounidenses y de oportunista. Se cancelaron varias reuniones diplomáticas y Macron reforzó la necesidad de que la Unión Europea fortalezca sus propias capacidades militares y de seguridad. Mientras tanto, en el mundo digital, YouTube hizo un anuncio sorprendente: pagará $64 millones diarios a los creadores de contenido. ¿El motivo? La plataforma busca más creadores. Por eso, los vídeos con pocas visualizaciones aparecen cada vez más en la página principal. Eso no significa que todos deban empezar un canal,
Pero si alguna vez has pensado en hacerlo, incluso si es un canal discreto como este, ahora es el momento perfecto. YouTube está invirtiendo mucho en canales pequeños y nuevos. Recibimos preguntas a diario sobre cómo empezar y hacer crecer un canal, así que decidimos recopilar todos nuestros consejos en un taller gratuito. Si te interesa, puedes inscribirte haciendo clic en el enlace de la descripción o en la pantalla. Pero ten cuidado, a diferencia de un vídeo, esta capacitación se realizará por Zoom y tendrá un cupo limitado a 100 participantes. Volviendo al tema, tras las elecciones de 2022 en Australia, Scott Morrison fue reemplazado por Anthony Albanese, del Partido Laborista. El nuevo gobierno inició un proceso de reconciliación con Francia, negociando con el grupo naval un acuerdo de compensación por la cancelación del proyecto. Las autoridades francesas reconocieron este esfuerzo y reiteraron su compromiso con la reconstrucción de las relaciones. Albanese incluso planeó visitas oficiales a Francia. Aunque breve, esta crisis reveló una debilidad importante: la unidad occidental no es tan sólida como parece, especialmente en la región del Indo-Pacífico. El acuerdo AUKUS tuvo un impacto inmediato en las relaciones de seguridad entre Estados Unidos y Australia, ampliando la cooperación militar y los preparativos para contrarrestar la influencia china en la región. También aclaró cómo ambos países podrían responder a posibles ataques chinos, incluso en territorio australiano. La reacción de Pekín fue rápida y crítica. El gobierno chino acusó al acuerdo de amenazar la estabilidad regional y fomentar la proliferación nuclear. El periódico estatal, Tiempos Globales, clasificó a Australia como adversario de China y afirmó que el país podría convertirse en un objetivo en caso de conflicto. Un grupo de expertos con sede en Pekín incluso afirmó que poseer submarinos nucleares elevaría a Australia a la categoría de potencia nuclear, convirtiéndola en un objetivo legítimo en una guerra. Para los estrategas chinos, Australia, considerada ahora el adversario más cercano, podría ser el primer objetivo de un ataque, con el objetivo de asegurar la posición regional de China. Por otra parte, el pacto fortalece aún más los lazos militares entre Australia y Estados Unidos. Complementa los ejercicios militares conjuntos y la expansión de las bases estadounidenses en el norte de Australia, consolidando una presencia estratégica contra China. Algunos críticos incluso han llegado a afirmar que Australia se está convirtiendo en el Estado 51 de EU, en una analogía similar a la reciente mención de Canadá. En cualquier caso, la cooperación entre Australia y EU se está profundizando rápidamente. Un analista del Instituto Lowy ofreció otra metáfora: Australia sería como un portaaviones insumergible, estratégicamente posicionado al sur del mar de China Meridional. Además de AUKUS y ANZUS, Australia y Estados Unidos también forman parte del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, conocido como Quad, que también incluye a India y Japón. Sin embargo, el Quad tiene un papel más limitado en la seguridad australiana, ya que India y Japón mantienen fuertes vínculos económicos con China. Australia depende de China, el gigante asiático, para sus cadenas de suministro y rutas comerciales esenciales. En los últimos años, el comercio bilateral entre ambos países no ha hecho más que crecer. En 2023, el comercio entre Australia y China alcanzó los $215,000 millones estadounidenses. De este total, las exportaciones australianas a China, desde minerales preciosos hasta cereales, superaron los $120,000 millones estadounidenses en 2023. Además, China es una importante fuente de turismo para Australia, con alrededor de 550,000 turistas chinos registrados ese año. Esto tiene sentido dada la proximidad geográfica de Australia y su creciente atractivo turístico. Sin embargo, al mismo tiempo, China ha adoptado una postura cada vez más firme en la región. Recientemente firmó un acuerdo de seguridad con las Islas Salomón, vecinas cercanas de Australia. Como resultado, el país se ha acercado aún más a Estados Unidos en materia de seguridad. Australia se enfrenta actualmente a un delicado equilibrio entre ambas partes. Por un lado, corre el riesgo de provocar la ira china al cooperar cada vez más con Estados Unidos, convirtiéndose en una especie de arma secreta de este último contra China. Esta postura también ha dañado sus relaciones con sus aliados occidentales, como ocurrió en la breve crisis con Francia por la cancelación del acuerdo sobre submarinos, y ha afectado también su relación con la Unión Europea. Por otro lado, al seguir aumentando su dependencia económica de China, Australia corre el riesgo de distanciarse de Occidente. Si se produjera un conflicto con China, el país tendría que estar preparado para afrontar las consecuencias, que podrían incluir ser un blanco directo o incluso escenario de una guerra.
Por lo tanto, Australia necesita equilibrar sus prioridades económicas y de seguridad. Como lo expresó un legislador estadounidense, Australia depende de China para su prosperidad y de Estados Unidos para su seguridad. Ese es el delicado equilibrio al que se enfrentan.